hoy miércoles de Nación Criminal. Querido Oscar Valderas, qué gusto verte, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto saludarte bien, Luis. Pues con un ojo en todos lados y ojo en otro, el juicio García Luna, el tema de la violencia en México, que bueno, sabes que no da tregua. Acá con el tema de los militares, que básicamente han renunciado ya al abrazos no balazos, ¿no? Se les acumulan los asesinatos de jefes en el ejército. La rebelión que nos cuentas. Es un caso interesantísimo. Porque cuando uno ve o escucha las mañaneras y la contrasta con lo que pasa en el país, se da cuenta que, bueno, son dos mundos. Sí. El primero es el que dice el presidente, en el que los abrazos y no balazos continúan y supuestamente ya no se usan estos operativos espectaculares, estas detenciones altamente mediáticas. Y luego ve uno lo que pasa realmente y cuenta los capos que han caído en los últimos 11 meses. Y encuentra que efectivamente abrazos no balazos ya no existe. Eso ya quedó atrás y el ejército está tomando las riendas con un ritmo distinto a lo que ha pedido el presidente. Pues tan no existe que de pronto asesinan gente, ¿no? O sea, lo que ha pasado allá en Chihuahua, a mí no se me quita esa imagen, que han tratado de justificarse en la Sedena de una u otra manera, cuando va este automóvil con algunos jóvenes, 2 jóvenes que son abatidos por el ejército mexicano, por ejemplo, claro. O los retenes permanentes, o las balaceras. Hay algunas piezas de personajes que he visto en el TikTok de soldados, no ponen su imagen, o sea, su foto, pero sí los operativos detrás. Sí como quedan las balas, sí como quedan sus vehículos, está cañón. En las primeras horas, Luis, del Culiacanazo 2, por ejemplo, cuando se ve el Black Hawk de la Marina tirando balazos con la minigón hacia abajo, yo subo el video y de inmediato la gente me empieza a poner, no, tienes el video equivocado, ese es de Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca. No. Era de ahorita. Nada más que ya no hay diferencia. Las estrategias son exactamente iguales a las que comenzamos de la guerra contra el narco. Y que al parecer con ese helicóptero habrá que esperar a las investigaciones, ¿no? Pero tengo entendido que balazos de ese helicóptero fueron los que mataron al policía estatal de Sinaloa. Hay una línea de investigación abierta muy fuerte de que sí habría sido con el propio armamento del Estado un servidor público asesinado, y además se habla incluso de personas desaparecidas en la zona de Jesús María que todavía no han sido encontradas y que desaparecieron a partir del operativo del Culiacanazo parte 2. Entonces ya está, no hay que buscarle mucho. Ahí están los datos, ahí están las imágenes. Abrazos, no balazos. Fracasó tanto que en el ocaso del sexenio parece ser que hay un cambio de estrategia, aunque no se diga en el discurso. Oye, pero dime, ¿qué tanto pega este asunto? ¿Qué tanto hay una rebelión? ¿Qué tanto hay una molestia de elementos del ejército? Han sufrido un desgaste brutal. Creo que están divididos, no sé si 2 o 5, o sea, muchos grupos dentro del ejército que no están muy de acuerdo con todas las estrategias que se están dando, que de pronto no están tan de acuerdo en que terminen siendo casi que policías municipales, porque no hay policías municipales, entonces los ponen a ellos también, que no les late mucho este asunto de que ahora en una de esas tengan que empezar a trabajar en manifestaciones civiles, como lo que puede llegar a pasar en Quintana Roo con las protestas de taxis, o lo que veíamos en el Universal de cómo están comprando cantidad brutal de equipo antimotines. ¿Qué tanto está el ánimo? ¿Cómo está la división adentro? Mira, yo creo que hay un grupo que evidentemente es leal y va a ser leal al presidente, no tanto porque sea el presidente, sino porque quien sea es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero sí hay una rebelión entre la tropa de gente que, como tú bien dices, piensa que está devaluado el servicio, digamos, castrense. Sí, cómo no. Que los ponen a hacer tareas civiles que no les deberían corresponder. Pero también hay otro, y eso es muy interesante, que piensa que el presidente no ha estado a la altura del ejército, que le ha pedido demasiado y le ha dado poco. No en términos financieros, sino, por ejemplo, cuando asesinan a coroneles o generales, el presidente no va a los funerales. Cuando mataron a los 10, hombre, de Sinaloa, acuérdate, el Culiacanazo. No, el presidente no se presenta, es más, los menciona en la mañanera y días después y una mención muy pequeña. Y cada vez parece haber más molestia porque no sienten el respaldo del presidente, no sienten que además se les ha dado, digamos, la suficiente capacidad de maniobra para poder operar contra la gente que está asesinando a los coroneles, a los generales, a los tenientes. Y esta rebelión comienza cada vez más a tomar forma, sobre todo en el ocaso del sexenio. La gente empieza a decir, la tropa, los jefes, esto se va a acabar y necesitamos poner disciplina e imponer un mensaje de no impunidad a la gente que nos tira los balazos,
Sí, claro. Las granadas que nos asesina, el caso del general que fue torturado y secuestrado y asesinado. Bueno, todos estos casos terribles, ya en el ejército comienza a hacerse un murmullo de no podemos permitirlo, y qué vamos a hacer cuando venga el siguiente sexenio. Y lo que hemos visto también cuando de pronto en algunos pueblos los amarran, ¿no? Les quitan las armas. Claro, y entonces les escupen. Y muchos tienen que soportar la humillación, sí, porque abrazos, no balazos. Y eso, o sea, imagínate un ejército así que de pronto tenga que estar en otro asunto, en una manifestación, por ejemplo, y que ande enojado y que no soporte la disciplina. Yo lo dudo, ¿no? Él es un ejército muy disciplinado, pero qué peligroso. Sí, porque estás acumulando un cuerpo de muchas frustraciones, ¿no? Y que la frustración salga donde no. Claro, porque no puedes rebelarte contra el sujeto armado, contra el comando de narcotraficantes, contra el tipo que tiene la AK-47, pero sí es más fácil desahogarte en el enojo, en la frustración, con el civil que lleva una pancarta. Pues sí. ¿No? El que nomás trae, pues ahí su silbato, trae su consigna. Y se están acumulando muchas tensiones en el ejército, y yo creo que bien haría el presidente de mandar un mensaje ya de decir, en la teoría ya no estamos en el abrazos no balazos, ya estamos de vuelta en los operativos como los que veíamos en los operativos conjuntos de Michoacán, de Baja California, de los años 2007, 2008, 2009. ¿Cuál es la estrategia que va a funcionar? Porque yo veo un presidente cada vez más desesperado ante la incapacidad de bajar los homicidios, ¿no? Que era una de las grandes promesas con las que llegó al poder. Quiero que escuchemos juntos, Oscar, si nos das oportunidad, esta pieza que nos manda Felipe Larios, es nuestro corresponsal en Sonora, sobre el derecho de piso. Ayer se movieron videos, 2 en particular, uno en donde sicarios le golpean fuerte a un señor taquero, y otro en donde golpean a 2 mecánicos. Se ve la golpiza a uno nada más, pero bueno, pues le tocaba a los 2. Al parecer, pues no habían pagado su derecho de piso. La pieza es de Felipe Larios, desde Sonora. Muy buenos días, Luis. La Fiscalía de Justicia de Sonora abrió una carpeta de investigación sobre el hecho ocurrido en Caborca, donde hombres armados golpean a un vendedor de tacos que presuntamente se negó a darle servicio. La persona agredida a palos y culatazos con una arma automática fue identificada como Matías, de oficio taquero. Al parecer, la agresión se derivó de un altercado verbal con un cliente al que decidió no venderle alimento. Se investigará para esclarecer y castigar a los probables responsables de azotar con tablas y dañar la dignidad humana, expuso la Fiscalía. El hecho trascendió luego de que en redes sociales fue difundido un video donde se muestra la salvaje agresión. En el video se observa a un sujeto que golpea con un palo al identificado como Matías, mientras que otro hombre asesta con su arma al taquero agredido. Por otra parte, en Nogales, un video divulgado en redes sociales alertó a personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, quienes investigan los hechos. En el video aparece un sujeto que golpea a un hombre con una tabla, mientras otro posible agresor permanece hincado. La Fiscalía de Sonora reveló que el hombre que recibe el castigo es un residente de Nogales, de oficio mecánico. Las investigaciones conducen a la pandilla encabezada por Vicente N., arrestado el pasado 1 de enero en Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo a la Fiscalía, la banda de El Chiente, quien ha sido vinculado a proceso por varios delitos, extorsionaba a los taxistas piratas que operan en la frontera. Los delincuentes exigían cuotas o pagos de piso, y quienes se negaban eran golpeados con tablas. Desde Hermosillo, Sonora, informó Felipe Larios. Bueno, en el caso del taquero, gracias a Felipe Larios por la pieza. En el caso del taquero, la versión oficial es que no le quiso vender tacos a un cliente y que por eso lo agarraron a palos. Esa es la versión oficial. Evidentemente es una versión oficial que no quiere reconocer que hay cobro de derecho de piso, que hay extorsión. Ahí está el ejército por todos lados, están los abrazos no balazos, está la mañanera con horas y horas y horas y horas de discurso, y está es el México real. A mí me puede, yo creo que a ti también mucho, Oscar, el ver la imagen de este señor taquero, Matías, lo agarran a palos, a los mecánicos de este taller que se llama Carla, los agarran a palos porque no pagan la cuota. Pues obviamente Mike Pompeo tiene razón cuando escribe ahí en su libro, qué lástima, que México está perdido en muchos aspectos, que no hay Estado en gran parte del territorio.
Y además déjame decirte, Luis, que es una doble agresión. Vamos a poner son tres agresiones en distintos momentos. El primero es, claro, la agresión física, los golpes terribles. Te decía que a mí siempre me conmueve mucho los gritos que recibe la persona que está tableada, porque son gritos que los casi agudos, terribles. Es un grito de mucho miedo, de mucho dolor. Pero viene un segundo golpe, por decirlo, llamarlo de algún modo, que es grabar a las personas y exhibirlas. Esto evidentemente tiene un componente pedagógico para los cárteles. Grabo y lo distribuyo entre la gente para que el siguiente mecánico, el siguiente taquero, el siguiente taxista sepa lo que pasa. Es una pedagogía del terror. Y un tercer golpe que se van a llevar estas personas, lamentablemente, es que no va a haber culpables. Es muy probable que sus carpetas de investigación queden completamente archivadas, que no den nunca con estas personas, porque además en estos lugares, en estas comunidades, en colonias como Caborca, que es una ciudad, pero en realidad es un pueblo grande, la gente sabe perfectamente quiénes son las personas que llevan a cabo este tipo de cosas. Saben en qué calle viven, cuáles son sus negocios, pero aún así las autoridades no actúan. Es de verdad terrible que tengamos que ver esto, y esto es lo que vemos, Luis, lo que se graba y llega a redes sociales. En la mayoría de los casos esto pasa todos los días en prácticamente todos los giros comerciales en México. Yo creo que muchas de estas personas no quisieran que los agarraran. No. O sea, a ver, imagínate, ya me agarraron a palos porque no di el derecho de piso. Que resulta ser que los metan a la cárcel, me van a matar. No, tienes que salirte ya de tu casa, tienes que sacar a tu hijo de la escuela, tienes que sacar a tu esposa de las actividades que tenga. Todo se interrumpe, tu vida queda completamente en pausa. Los desplazados. Sí, y a ver a dónde, ¿no? Porque además muchas de estas personas no tienen cómo salir. La mayoría de la gente ahorita, seguramente estas personas, justo como tú bien dices, deben tener terror a que las autoridades hagan lo que nunca hacen, que es su trabajo, y detenerlos, porque entonces sí se les viene la ruptura de la vida. Ahora, son taqueros, son mecánicos. No estamos hablando del derecho de piso y está mal el derecho de piso en cualquier lado, no estoy minimizando nada, pero no es el derecho de piso a alguien que pueda hacerlo. O sea, probablemente terminas pagando y trabajando para el narco, para estos tipos. O sea, es un taquero, son mecánicos. ¿Cuánto sacas al final que le tienes que dar los impuestos normales al gobierno, pagarle a tus empleados, pagar el seguro social y pagar todos tus gastos y además darle el impuesto al narco? Sí, hace 15 años el derecho de cobro de piso, los cárteles lo imaginaron como el impuesto de seguridad para las grandes empresas. O empresarios también, por desgracia. La gente que extorsionaban. Claro, así. Las mineras, por ejemplo, en Zacatecas, los casinos en Nuevo León, tenía que ver con grandes empresas que tenían muchísimo dinero, que podían pagar una guardia privada, y justamente van a ser los cárteles. Poco a poco hemos visto la descomposición de esto, en el cual, bueno, ya se cobra derecho de piso en Sonora. A la señora que vende aguas en la calle, a la señora que vende dulces afuera de las escuelas, al señor que tiene su pequeña empresita donde compra madera y entonces hace unos muebles y los vende en los camellones. Esa gente ya paga derecho de piso y, como tú bien dices, trabajan ya no para ellos, trabajan para el cártel de manera indirecta. Querido Oscar, mil gracias por estar aquí. Qué lástima que sean estos temas, pero bueno, pues siempre un gusto verte también. Un abrazo, querido Luis. Un gusto verte.